toca repasar todo lo que nos ha dejado este Gran Premio de Australia, por supuesto con los datos, que vais a tener el enlace en la descripción del vídeo por si le queréis echar vosotros también un vistazo. Ya sabéis que esto lo publico siempre después de cada carrera para que vosotros también podáis cacharrear y analizar lo que necesitáis, aparte de lo que os traigo yo aquí, por supuesto, a estos análisis. Y después de hacer el análisis con todos estos gráficos y demás, nos meteremos también, por supuesto, en esa sanción de 20 segundos a Alonso después que se aplicó después de la carrera y demás, ¿vale? Entonces vamos a intentar ser lo más objetivos posibles con el tema, porque entiendo que es algo que sacan lo mejor y lo peor de cada uno en ese sentido. Entonces, vamos a empezar con los datos. Como decía, que por supuesto, los que estáis apuntados a Level Up Academy, os vais a vuestra cuenta y ahí hay una pestañita que pone F1 Insights. Pues ahí le dais y tenéis siempre todo el desglose de todos los grandes premios para que podáis acceder más rápidamente, ¿vale? No solo este de Australia, que lo tendréis arriba, sino pues el de Estados Unidos del año pasado, pues lo tenéis ahí también, ¿vale? Y por supuesto, para los que no conozcáis Level Up Academy, es mi academia personal, por supuesto, que funciona muy sencillo. Es una tarifa plana, os suscribís los meses que queráis, o sea, podéis estar un mes, luego de baja, luego de alto, o sea, se va cobrando mes a mes y mientras la tengáis activa podéis ver todo el contenido que queráis. ¿Qué contenido? Los cursos de automovilismo, tanto real como virtual, las masterclasses también, las descargas, el soporte para las dudas, el soporte para los setups para SimRacing, setup para SimRacing, que si no está el que vosotros queréis me lo podéis pedir, en los siguientes días sale, o sea que tenéis ahí absolutamente todo, ¿vale? Y además el precio es que no puede estar más bajo, son 15 euros al mes, sabiendo que cualquiera de estos cursos ya costaría bastante más. Entonces, ¿que os interesan dos? Pues os dais de alta un mes y seguramente os dé tiempo porque cada curso son 10 clases, ¿vale? Así que de verdad, echarle un vistazo y si tenéis cualquier duda sobre cómo funciona la academia, qué cursos recomiendo ver, en qué orden, todo eso, pues me lo preguntáis, ¿vale? A través de cualquier red social o desde el formulario de contacto que tenéis en la web y lo resuelvo personalmente sin ningún problema. Y dicho esto, de hecha la pequeña promoción de mi academia, vamos con los datos. Empezando, por supuesto, con el tema de neumáticos y todo esto. A ver, parecía que era una carrera que sí que podía dar pie a diferencias estratégicas, pero la realidad es que era o salir con medio o con duro, aunque hubo algunos que salieron con el neumático blando, luego cambiar al otro y terminar la carrera con el neumático duro. Es decir, no hubo mucho cambio de uno que va una parada, otro que va dos paradas, sino que si creías que era mejor salir con el medio, que personalmente creo que lo era, luego tenías que cambiar al duro y otra vez al duro porque el neumático blando realmente aguantaba muy poco y no se podían dar dos tandas ni siquiera con el medio para luego ir con el duro. Por lo tanto, prácticamente todos los pilotos utilizaron dos neumáticos duros o dos juegos de neumático duro, mejor dicho, y uno de neumático medio. ¿Dio eso pie a mucha diferencia estratégica y demás? Hombre, si nos venimos aquí, que esto es lo que conocemos como lap chart, que es como la evolución de todas las posiciones, aparte de que nos faltaría un piloto que es Sargent, que ya sabéis que no pudo participar. Bueno, sí que hubo pilotos que atrasaron un poquito su parada, hubo algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Leclerc que pierde posiciones y luego las gana cuando ya van parando el resto, bueno, incluso adelantando por aquí a Norris, pero realmente las estrategias son muy parecidas. O sea, fijaos que aquí es cuando para Norris y Leclerc para unas vueltas antes. Eso es un undercut de toda la vida. Lo que pasa es que, claro, en este punto Leclerc ya estaba por delante. ¿Qué consigues con eso? Protegerte de un hipotético undercut, que realmente ahí también paró luego Piastri, que estuvo jugando más o menos con Leclerc con esas estrategias, pero realmente sí que parece que íbamos a tener como mucho juego por eso del undercut y demás, pero tampoco fue tanto así. Quizá el caso de Alonso, que lo tenemos por aquí, sí que dio un poquito más de juego, porque Alonso fue de los pocos pilotos que empezó con el neumático duro, cambió al medio, luego alargó bastante ese stint central del neumático medio y luego ya puso el duro al final, sabiendo que siempre tenía como esa batalla con Russell, que bueno, termina abandonando y que vemos que paró bastante más tarde, paró en esta vuelta. Entonces ahí es como que Alonso estaba jugando con eso. Ya no fue tanto una carrera de intentar adelantar con un undercut, sino defenderte de un posible adelantamiento por culpa de un undercut. Ya dijimos aquí que aquí el undercut puede ser importante porque no es un circuito, aunque tengamos 4 zonas de DRS, que invite mucho a adelantar, porque estas zonas de DRS no son muy largas y además viene y termina la mayoría con curva rápida. Entonces, cuando tenemos salida de curva lenta y luego justo zona de DRS y que encima termina con frenada fuerte, ahí sí que es más fácil adelantar, ¿vale? Sobre todo también, por supuesto, si tenemos una zona de DRS bastante más larga. Entonces, este año todavía nos debe carrera con mucho juego estratégico, en mi opinión. Y en cuanto al resumen de la carrera, pues bueno, sí que estuvo bastante interesante, bastante cambio de posición. Una vez más tuvimos las posiciones de más arriba bastante equilibradas. Vemos aquí como pequeños cambios, pero claro, eso fue precisamente por el abandono de Russell, que tuvo ese accidente al final, que ya un poquito más adelante comentamos. Entonces, bueno, sí, fue una carrera más o menos entretenida, no la mejor del mundo, porque si os fijáis, a partir de esta vuelta más o menos 46, es que no hubo ningún cambio de posición, solamente todos estos de aquí abajo, los de detrás de Russell. Y en cuanto a los ritmos, hubo algo muy interesante, que es el tema de si
¿Qué hubiese pasado si Verstappen se hubiese mantenido en pista? Y hay algo muy interesante, porque bueno, aquí tenéis, perdón por marearos tanto subiendo y bajando, pero aquí siempre ponemos el ritmo con los neumáticos, con cada uno de los neumáticos y demás. En el caso de Alonso, bueno, no hay que interpretar que era el segundo mejor con ese neumático, porque evidentemente todos estos, los demás, los Ferrari y los McLaren, pusieron el neumático medio al principio. Alonso lo puso en el segundo stint y por eso sus tiempos son mejores. Ya tienes menos combustible, todo eso. Entonces, lo que vemos es que Carlos está rodando 1.22.4, Leclerc 1.22.7, le está sacando 3 décimas. Luego, con el último stint, con el neumático duro, Carlos 25, Leclerc 26, ya es una décima y poco, pero claro, es que los stints fueron bastante diferentes. ¿A qué me refiero? Bueno, voy a hacer la comparativa con los Ferrari, que los tenemos por aquí, y fijaos que claro, uno para bastante antes, pone el neumático duro aquí, luego sale lo del safety car, entonces es un poco complicado de interpretar. ¿Qué tomaré yo como referencia? En todo caso, estas vueltas. Que es verdad que el caso de Leclerc, que es la línea turquesa, ya tenía un poco de degradación de 5 o 6 vueltas, pero realmente esa degradación apenas afectaba. O sea, fijaos que aquí pone Leclerc otra vez el neumático duro, su segundo juego, y fijaos que los tiempos no paran de bajar. Es decir, aunque tenga un neumático de 5 o 6 vueltas más, eso no se notaba en el rendimiento. Cuando se notaba un poco más la degradación era ya más adelante. Entonces, cuando más o menos podemos equilibrarlo es en estas vueltas. Y fijaos que hay vueltas incluso en las que Carlos está cerca de sacarle 1 segundo por vuelta. No como tónica habitual. Tónica habitual podríamos decir que más o menos son pues 3, 4 décimas. Pero ostras, eso entre compañeros de equipo en Ferrari es algo que no veíamos tan a menudo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que en la anterior carrera en la que estuvo Carlos, porque solo he podido participar en una parte de esta, vimos como Carlos estaba 1,5 décimas, 2 décimas por delante de Leclerc y era casi lo mismo que le estaba sacando Verstappen a Pérez. Entonces, si conseguimos poner aquí a Pérez contra Leclerc, fijaos que los tiempos son prácticamente iguales. Si Leclerc tiene los mismos tiempos que Pérez, sabiendo que Carlos otra vez era más rápido que Leclerc y que Verstappen seguramente volvería a ser más rápido que Pérez, podemos estimar que en una diferencia más o menos normal, sobre todo por lo visto estadísticamente entre Verstappen y Pérez y lo que hemos visto aquí en esta vuelta entre Carlos y Leclerc, realmente yo creo que hubiesen tenido un ritmo muy muy similar. ¿Significa eso que podría haber peleado la victoria Carlos? Yo diría que sí, no lo podemos saber a ciencia cierta, por supuesto, pero claro, podríamos pensar, bueno, pero es que a lo mejor el Red Bull conserva mejor los neumáticos, y sí es cierto, pero el Ferrari no tiene muchos problemas. O sea, lo que parece es que Ferrari es un coche normal en cuanto a degradación, pero Red Bull es especialmente bueno. ¿Qué pasó en esta carrera? Que nadie iba a una parada. Si estamos en esa línea entre que se puede parar una vez o dos, entonces ahí ese extra de Red Bull sí que te puede ayudar mucho, pero es que era una carrera en la que había que parar 2 veces sí o sí, entonces creo que esa ventaja que podía tener de degradación en Red Bull tampoco les hubiese servido de mucho y sí que hubiésemos tenido por supuesto una bonita carrera, pero en cualquier caso, si os fijáis aquí, que es el gráfico en el que vemos toda la evolución de los pilotos de arriba, excepto Russell porque tuvo el accidente al final, entonces no lo podemos representar, pero mantuvieron todo el rato prácticamente las distancias. Así, aquí al final sí que se empiezan a acercar un poquito más a Carlos y demás, pero claro, tened en cuenta que luego ya pues salió el Virtual Safety Car, terminó así la carrera, entonces también queda un poco extraño el final, pero realmente vemos aquí a Leclerc en este caso a 5 segundos, un poquito más, 5, 6, es decir, aquí le va sacando más ventaja, hasta tal punto que aquí sigue a 4, 8 y luego ya es al final en las últimas vueltas con el Virtual Safety Car y demás cuando se aprietan un poco, pero es que realmente el ritmo de Carlos era bastante superior al de Leclerc y por supuesto también al de Pérez, que hemos visto que era muy parecido. Si quitamos a Leclerc y lo comparamos con Carlos, pues ya veis, era bastante superior, incluso aquí se nota mejor, pero claro, Pérez tenía tráfico, tuvo que adelantar por ahí. Si comparamos este stint, ostras, Pérez, podríamos decir que bueno, sí, desgastó más los neumáticos porque estaba más metido en peleas y demás, pero incluso aún así, Sainz estaba rodando aquí a 21.4, Pérez a 21.8, son 4 décimas, y luego ya pues se nota aquí un poco más la degradación de Pérez. Por lo tanto, sinceramente, viendo los datos, da la sensación de que aunque Verstappen hubiese estado en pista, hubiese podido pelear Carlos con él y la verdad hubiese sido una batalla bastante bonita de ver. Dicho esto, hay otras cositas y ya pasamos a otro tema. Por terminar es el caso de Stroll, que parece que estuvo desaparecido, que ni siquiera se les llegó a enfocar y ostras, es verdad que hay bastantes vueltas en las que se le ve
con un ritmo bastante malo. Vemos que prácticamente calcados en el primer stint, cuando, bueno, sobre todo en estas primeras vueltas, que Stroll va con el medio, Alonso con el duro, Stroll para muy pronto, en fin, aquí un poquito sesgado, pero luego cuando sale safety car y demás, vemos como Alonso aquí le está sacando mucha diferencia. A lo mejor no parece tanto, pero fijaos que Alonso es 22.2 y Stroll 22.8. Eso son más de 5 segundos, aquí más de un segundo por vuelta, y luego ya sí que se terminan juntando un poquito las líneas. Y luego al final sí que ya es un rendimiento bastante más parecido. Cuando Alonso estaba luchando con Russell, Stroll también tenía bastante aire limpio, y es verdad que Stroll se ha quedado en un punto intermedio de estar en una batalla con nadie. Fijaos que está aquí Stroll sin mucha preocupación de lo que vienen detrás, que es ya los Racing Bull, los Haas y demás, pero tampoco se le ve con mínima esperanza de poder llegar a los Mercedes, a su compañero de Aston Martin, y mucho menos a los McLaren o a los Ferrari o a los Red Bull. Entonces, la sensación de Stroll es verdad que es un poquito extraña porque lo vemos ahí en tierra de nadie, y no sabemos si va a seguir creciendo, pero bueno, por lo menos está rascando algunos puntos. Lo que pasa que sí que se echa de menos que consiga más, ¿no? Que luego a final de temporada, al menos lo que vimos el año pasado, fue que la diferencia era brutal y el 75% de los puntos los había conseguido Alonso, y no sé si esto es algo que Aston Martin se podrá permitir durante mucho tiempo. Y dicho esto, ya podemos pasar a quizá la gran polémica, que es lo que estáis viendo por aquí, la penalización a Alonso, ¿vale? Esto es el documento oficial de la FIA. Vamos a intentar, como digo, analizar la cosa de forma calmada, de forma objetiva. En este caso yo sé que al ser Alonso, pues mucha gente va a opinar ya de partida una cosa u otra. Los que tengáis una opinión muy fanática, pues pensad, por ejemplo, que esto hubiese sido Ocon en vez de Alonso, y si opinaríais lo mismo o no con esta maniobra, ¿vale? Y así creo que se puede ser un poquito más objetivo. Y bueno, yo creo que tenemos una comunidad bastante sana que siempre expone tanto unos puntos de vista como otros, que eso me gusta mucho, y siempre de forma controlada y con tranquilidad, ¿vale? Sin entrar mucho, bueno, sin meternos en el fango. Dicho esto, no me enrollo más. Este es el documento oficial. Aquí te pone que es un incidente entre estos coches, tal y cual, que los comisarios han estado revisando todo lo que podían revisar, que ha habido un accidente en la salida de la curva 6, en esta vuelta 57, que es el coche 63, que es Russell. Russell estaba siguiendo a Alonso más o menos a 0,5 segundos, es decir, medio segundo, 5 décimas. Y aquí, bueno, Alonso explica que lo que él quería hacer es atacar la curva 6 de forma diferente, es decir, levantando antes, y de esa forma entrar en la curva con menor velocidad y poder salir mejor. Es decir, lo de siempre, tú entras más despacio en una curva para cerrarte más de golpe y poder dar gas antes y salir con más velocidad. Es decir, tú ves que en ese punto no te va a adelantar, ¿qué haces? Si después hay una recta, pues lo que haces es frenar, porque mira, voy a perder tiempo, sí, pero es que no me va a adelantar aquí. Y a cambio lo que hago es salir con más velocidad para la recta, y así le va a ser más difícil. Es decir, aunque salgamos los dos a esos 0,4 segundos, si yo voy más rápido y empiezo esa recta con más velocidad, a él le va a costar mucho adelantarme. Pues ese es un poco el truco que siempre se hace. Y Russell explicó que realmente lo que hizo Alonso fue una maniobra errática que le pilló por sorpresa, que hizo que se cerrasen mucho las distancias entre ellos. Entonces eso pues hizo que, teniendo menos carga aerodinámica, fue a atacar el vértice de la curva y perdió el control. Es decir, no es que se pusiera nervioso, vio el coche muy cerca, pegó un volantazo y se estrelló. No, lo que pasa es que él fue a atacar la curva como si Alonso estuviese a cierta distancia, pero la distancia era menor porque Alonso hizo una maniobra errática, esto es lo que dice Russell, y entonces, como está más cerca, el aire es más sucio, tienes menos carga aerodinámica y tienes menor paso por curva, es decir, tienes que atacar la curva un poquito más suave. Él atacó más fuerte, contando con una carga aerodinámica que no tenía porque Alonso hizo esa maniobra, y entonces por eso tuvo el accidente, ¿vale? Explicación de Russell, insisto. Aquí te hablan de que se ha revisado la telemetría, que levanta un poquito más de 100 metros antes de lo que había hecho en toda la carrera, y esto también llama la atención porque, claro, Alonso estuvo bastantes vueltas, no recuerdo ahora mismo exactamente cuántas, pero estuvo varias vueltas delante de Russell en una distancia más o menos prudente. Y dicen que en ningún momento, en ninguna de las otras curvas, Alonso levantó tan pronto. Y no solo eso, sino que fueron más de 100 metros antes. Es decir, que esa maniobra de entro más flojo para salir más fuerte, lo hizo como muy exagerada, entendiendo que, por supuesto, pues la distancia era suficiente como para que eso no le pasase factura y Russell se pudiese tirar y adelantarle, ¿no? Lógicamente. Además, también frenó muy poquito, tan poquito que eso no hizo ni siquiera que el coche se frenase. Es decir, la mayor razón por la que el coche frenó tanto no fue
por el freno, sino por todo lo que tiene un coche de aerodinámica. Es decir, un Fórmula 1, tú levantas el pie del acelerador y el coche se frena, aunque no toques el freno, ¿vale? Por la aerodinámica, realmente no es por la carga, sino por el drag que están relacionados, ¿no? Pues sí, toca un poquito el freno, lo hemos visto en telemetría, pero eso apenas influyó. Lo que sí puede ser importante es que redujo una marcha. Entonces, si reduces una marcha, el coche siempre tiene pues esa especie de freno motor que lo llamamos comúnmente, y bueno, eso sí que reduce un poquito. Y nunca antes había reducido marcha en ese punto. Después, ¿qué hizo? Volvió a subir marcha, volvió a acelerar antes de volver a levantar otra vez para tomar la curva. Alonso explica que eso lo ha hecho porque cometió el error, que esto también está bien destacarlo porque mucha gente cree que Alonso nunca comete errores y eso es algo que no es humano. Pues sí, cometió un error. Y Alonso reconoce, he cometido el error de frenar demasiado pronto, perder demasiada velocidad y por eso luego tengo que subir una marcha y acelerar, ¿vale? O acelerar y subir una marcha. No sé exactamente si fue en ese orden o no. Entonces, ojo con esto, que Alonso sí también comete errores, aunque parezca que le estaba ganando el duelo a Russell porque Russell comete errores y él no. Sí, Alonso también comete errores y esto fue un error. Más o menos grave, por supuesto, pero un error, ¿vale? También importante destacarlo. Bueno, entró demasiado lento, entonces vio que tenía que dar otro golpe de gas para ganar un poquito más de velocidad y luego ya definitivamente levantar para entrar en curva y empezar a acelerar en la salida. Y dice que, en cualquier caso, algo también muy curioso, que esa maniobra creó de forma inusual y considerable como que la velocidad de ambos coches se cerró, ¿no? Que, bueno, en la traducción al español no sería exactamente así, sino como que se juntaron un poco. Pero claro, está hablando de la velocidad entre los coches. No te está hablando de la distancia entre los coches, que eso tampoco lo termino de entender o no sé qué es lo que quieren decir exactamente con eso. En consideración que con la regulación de tal, si conduces de una forma excesivamente lenta, errática o de una forma que puede provocar cierto peligro, entonces se te aplicará una sanción, ¿no? El artículo 33.4. Y aquí te dice que específicamente en este caso los comisarios no han considerado las consecuencias del accidente. Es decir, que no han considerado que luego había grava, que por eso el coche tuvo un accidente porque ya se convierte en incontrolable y demás. Y esto también viene a colación de declaraciones que hizo Alonso después, que dijo, si ahí hubiese habido una escapatoria asfaltada y Russell no hubiese perdido el control del coche, no se hubiese estrellado, realmente esto no lo estaríamos tratando. Y sinceramente a mí me da la sensación de que es así. Los comisarios no han tenido en cuenta las consecuencias del accidente. Pero claro, esto también tiene una interpretación diferente y es que no están teniendo en consideración las consecuencias del accidente. No es que no estén teniendo en cuenta el accidente. Entonces, sí, tiene sentido lo que dice Alonso, pero no está yendo en contra de lo que están diciendo los comisarios. Los comisarios te están diciendo, estamos teniendo en cuenta que ha habido un accidente, no las consecuencias de este accidente. Y yo creo que ahí está la clave, porque muchas veces hay confusión con los textos de la FIA y demás, porque no explican bien las decisiones que toman, encima vemos unas veces como que lían más la cosa en vez de aclararla, dicen que no tienen en cuenta que ha habido un accidente o no cuando realmente sí lo ha habido y siempre hay cierto lío. Pero quizá aquí está un poco la causa de tanta confusión. Y si te están diciendo que no consideran las consecuencias del accidente, significa que les da igual que ese accidente hubiese sido que pinche un neumático, que se queda pinchado en la grava, que toca el muro y se rompe una suspensión, que el coche se queda de lado como se quedó. Da igual cómo termine el coche. Si hay un accidente se considera, pero las consecuencias del accidente no. Es decir, te van a poner 20 segundos de sanción, que te lo pone después, por potencial peligro, dado a un comportamiento inusual en el piloto, que iba además en una zona de mucha velocidad y eso es un agravante. Entonces, mira, además te dice, se han cambiado un poco la forma de penalizar este año, partimos de 10 segundos con esos potenciador de la sanción por ser un sitio de más riesgo, pues van a ser 20 segundos. Pero no te dicen, oye, como el coche ha terminado de lado, eso ha sido muy peligroso y entonces 20 segundos. O como el piloto no ha tenido que ir al hospital, te vamos a poner 20 segundos en vez de un minuto. No, eso es la consecuencia del accidente. Lo que está tratando es el accidente. Entonces, bueno, aquí ya puede haber un poco de lío o confusión. Y otra cosa interesante, te explican perfectamente, ¿tenía Alonso el derecho de defenderse en esa curva entrando más lento y saliendo más rápido? Sí. ¿Tenía Alonso la responsabilidad de que ese aire sucio hubiese hecho perder carga a Russell y perder el coche? No. Y es cierto. ¿De qué es responsable Alonso? De hacer una maniobra potencialmente peligrosa en una zona
peligrosa del circuito por ser de mucha velocidad. Es decir, si haces esto en una curva lenta, en vez de 20 segundos te caen 10. ¿Por qué 10? Porque la FIA esta temporada ha cambiado las penalizaciones. Y ha cambiado las penalizaciones de tal forma que van a partir desde 10 segundos. Como esta ha sido más peligrosa por la zona a la que se ha dado, van a ser 20 segundos. Entonces, mucha gente dice, pues ahora se sanciona Alonso, pero en no sé qué Gran Premio del 2016 a este tal. Da igual lo que pasara en 2016 y da igual lo que pasara desde 2024 hacia atrás. Lo que importa es lo que pase en 2024 hacia adelante. Porque en 2024, en esta temporada, la FIA Fórmula 1 ha cambiado sus guías de penalización. Se va a partir de 10 segundos y se va a incrementar en función de la peligrosidad. ¿Estoy yo personalmente de acuerdo con la sanción a Alonso? Hay cosas que me encajan y hay cosas que no me encajan, pero no es todo una locura y no tiene nada sentido y es que le tienen manía a Alonso y demás. Problema, creo que esto, al haberse juntado justo con la sospecha de que el presidente de la FIA había intervenido para que no se penalizase a Alonso en el Gran Premio de Las Vegas del año pasado, pues ahora como que se enmaraña todo un poco y dice, bueno, como ahora está investigando le van a meter más sanción a Alonso porque, claro, para justificarse de que no le tienen preferencia, que realmente le tienen incluso manía, para que eso ya quede en un segundo plano y la gente no se lo crea. A ver, todas las conspiraciones en torno a la FIA, en cierto sentido, se pueden entender porque es verdad que ha habido muchas cosas de la FIA que en estos años pues han dado lugar a sospechas y además bastante razonadas. Pero en este caso concreto creo que eso ya sería caer un poco en una falacia de cómo pasó esto, ahora pasa esto. En vez de analizar realmente lo que está diciendo la FIA, que en este caso creo que tiene bastante sentido. ¿Estoy de acuerdo con la maniobra? A ver, realmente que un piloto pierda el control del coche porque tienen peor carga aerodinámica por ese aire sucio, por supuesto. Eso en telemetría se puede ver, cuánta carga aerodinámica tenía, si eso afecta mucho o poco, pero es verdad que da la sensación de que la distancia era lo suficientemente grande como para que Russell pudiese trazar la curva entendiendo la distancia que había. El problema es que frena antes, luego acelera y luego Russell se enfrenta a la curva con menos carga aerodinámica por eso. Es decir, Alonso no afecta asustando a Russell y demás, que creo que puede estar ahí un poco la confusión, sino que le afecta metiéndole más aire sucio del que tenía por esa maniobra que es frenar antes de la curva. ¿Por qué es antes de la curva? Porque frena, luego acelera y luego ya levanta. Entonces, lo que se considera entrar a la curva es cuando ya levanta al final. Eso ya se consideraría no quizá del todo recta, pero como precurva, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, bueno, por lo menos espero haber intentado aclarar un poquito el asunto. Por supuesto, voy a estar encantadísimo de leeros en comentarios si os parece justa o injusta, pero por lo menos teniendo en cuenta todo lo que nos ha explicado la FIA, que, por cierto, también hay que agradecerle que este año nos explique mejor todo lo que ha pasado, incluso con un lenguaje quizá más informal del que tocaría, en mi opinión, pero que por lo menos nos ayuda a entender mejor estas decisiones, ¿vale? Ya sabéis que aquí en el canal le hemos dado palos a la FIA, la hemos criticado por activa y por pasiva, pero yo creo que cuando hace las cosas bien, pues también está interesante de darles ese valor en ese sentido y reconocerse. Así que aclarado esto, espero que hayáis disfrutado del análisis, que hayáis comprendido todas las explicaciones, tanto deportivas dentro de la pista como deportivas fuera de la pista. Ya sabéis que en Level Up Academy tenéis muchísimos cursos, tanto a nivel deportivo como a nivel de pilotaje, de reglajes, de mecánica, de aerodinámica, de reglamentos concretos de algunos simuladores. Así que echadle un buen vistazo si queréis aprender más de automovilismo real o virtual, ya sea para dedicaros a ello como profesionales o simplemente que lo tenéis como afición. Gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.